Hola queridos hermanos y hermanas, les saludo en el amor del Señor Jesucristo. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes un sentir muy profundo que hay en mi corazón respecto al estado de la iglesia y el estado de muchos cristianos en este tiempo en que estamos a las puertas de la venida del Señor. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que en el mundo hay dos clases de personas. Están los que están muertos para Dios, los incrédulos, y están los hijos de Dios, que están vivos para Dios. Es decir, los que están muertos para Dios y los que están vivos para Dios. Los que están vivos lo están en virtud de la preciosa sangre y de la salvación que es en Cristo y la regeneración por el Espíritu Santo. Sin embargo, en este segundo grupo, de los que están vivos para Dios, tenemos que admitir que hay distintos matices. Lamentablemente están los que duermen y los que están despiertos. Los que duermen están vivos, pero duermen. Y por lo tanto no son conscientes de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está queriendo hacer. Y entre estos que duermen, por supuesto que están también los que tienen ceguera espiritual, los que no tienen oídos para oír, los que están desnudos para Dios, los que están enfermos, no tienen fuerzas, vitalidad, los que no vigilan, los que duermen. Ahora bien, es importante esta distinción entre los cristianos que duermen y los que vigilan. Recordemos un hecho en la vida de nuestro Señor en la tierra que nos muestra muy claramente esto. Cuando el Señor Jesús estaba en Getsemaní en aquella última noche, Él procuró la ayuda y la compañía de sus discípulos más cercanos. Y dice las Escrituras que Él se entristeció hasta la muerte y le invitó a sus discípulos a que lo acompañaran y velaran con Él, mientras Él iba a orar al Padre. Y dice el registro de Mateo que en dos oportunidades ellos no pudieron velar ni orar con Él, sino que se durmieron. Y es una condición triste. Era el momento más importante para el Señor, en que más necesitaba la compañía de aquellos con los cuales había compartido más de 3 años su ministerio. Ellos no estaban en condiciones. Su carne prevalecía, el espíritu estaba debilitado, y en un momento como ese de batalla espiritual ellos no estaban en condiciones. Ellos durmieron. Y eso es un reflejo de cuál es la condición aún de un hijo de Dios que no está despierto, que no está atento. Es inútil para un servicio espiritual. Es inútil para tener en su corazón los sentimientos de Dios, los planes, los propósitos, las inquietudes, las expectativas de Dios respecto a lo que Él quiere hacer. También encontramos otro ejemplo muy revelador en la parábola de las 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes esperaban al esposo. Las 10 eran vírgenes, las 10 eran mujeres dignas del esposo. Sin embargo, en un momento dado, todas cabecearon y se durmieron. A la venida del esposo, ellas dormían. Por supuesto, nosotros sabemos que 5 de ellas, a la hora de preparar las lámparas, tenían aceite en sus vasijas y todo eso. Estuvieron en condiciones, pero lo revelador es que las 10 durmieron. Y eso refleja de alguna manera el estado y la condición de la iglesia en los días previos a la venida del Señor. Es concordante con lo que el Señor le dice a la Odisea, que aunque ella tiene buena opinión de sí misma, sin embargo ella no sabe
que ella es pobre, miserable, desventurada, desnuda, ciega. Esa condición de no saber su condición, su estado, eso habla de una ceguera, de un estado de languidez, de inconsciencia espiritual. No sabe el tiempo que está viviendo, un tiempo tan crucial. La iglesia de la Odisea representa el estado de la cristiandad, de la iglesia, antes de la venida del Señor. Entonces, esta es la triste realidad. Hoy en el mundo hay muertos y vivos para Dios, pero lamentablemente entre los vivos la mayoría duerme, o la mayoría está ciega, por lo tanto, sorda, enferma, no puede actuar, no puede servir. Están como esos discípulos en el Getsemaní, durmiendo mientras el Señor está sufriendo y está necesitando compañeros para dar la batalla. Este es el estado actual. Y caer en el sueño, en el dormir, no cuesta nada. Porque toda la vida humana, la vida que ha sido diseñada y creada por el enemigo de Dios, lleva al hombre a envolverse y a dejarse llevar en situaciones que no tienen mayor trascendencia. Solo sirven para ocupar el tiempo, para invertir las energías en cosas que nos sacian, que nos sirven, que se mueren, que se destruyen. Todo el mundo está diseñado para que un cristiano se entibie, se enfríe, se enferme, se duerma. Si tú te dejas llevar por la vida cotidiana desde que te levantas hasta que te acuestas, todo en el mundo es una cadena de hechos y acontecimientos que te llevan a dormir, a actuar por inercia. La inercia de una vida sin Dios. Por lo tanto, lo que el Señor espera que su amada esté preparada, esté atenta a la voz del esposo, eso no ocurre en la práctica. La vida humana actual es como un río crecido, es como una avalancha de aguas, como a veces vemos en imágenes terribles en la televisión, esas avalanchas que arrastran todo lo que encuentran a su paso, árboles, vehículos, casas, animales, construcciones de todo tipo. No hay nada que permanezca en pie cuando esa avalancha viene, es incontenible. La vida humana, la vida terrena es como una avalancha hoy en día. Y si nosotros los cristianos no estamos atentos y vigilantes, nosotros seremos arrastrados por esas aguas impetuosas y no haremos pie y no podremos permanecer y seremos objeto de ruina. Entonces, no basta con no estar muertos para Dios. No basta con estar vivos para Dios, sino también es necesario estar despiertos, atentos, vigilantes. El Señor dijo en un pasaje de Lucas, que es precioso, da algunas advertencias tocante a esto que estamos diciendo. Lucas capítulo 12, versículo 35 en adelante, dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Noten ustedes, velando, es decir, despiertos, atentos, vigilantes.
De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Vigilantes. Esta es la condición de muy pocos. La mayoría duerme como aquellas vírgenes. Y dormir no requiere ningún esfuerzo. Simplemente dejarse llevar por la inercia de una vida tal como está diseñada en el mundo, para la perdición del mundo. Tiene que ocurrir algo para romper esa inercia, para romper esa rutina, ese modo de vivir y de ser. Tiene que producirse una intervención divina. Dios tiene que intervenir y romper con eso. Un cristiano, si está apercibido, si está consciente del peligro, entonces no dejará que las fuerzas mengüen, que el ánimo decaiga, que la fe se enfríe, que el corazón se torne insensible. Doblará sus rodillas a toda hora, en el momento necesario, para despertar, para pedir a Dios un toque sanador, restaurador, vivificador. Será necesario a veces dejar de comer, entrar en un periodo de ayuno, de clamor. Cuando las cosas llegan al punto en que se tornan pesadas, en que el ambiente parece que es todo un ambiente aplastante. No hay ganas de orar, no hay ganas de leer la Biblia, no hay tiempo, todo es un torbellino de cosas que te arrastran. Tú no puedes permitir que eso siga sucediendo. Rompe con eso. En estos momentos es necesario, como dijo el Señor, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Violentos contra sí mismos, contra la modorra, contra la comodidad, contra la inercia. Violencia contra el ambiente opresivo que no nos deja estar despiertos para Dios. Hay un pasaje muy revelador. Tengo aquí el Nuevo Testamento interlineal griego-español de la Cueva y quiero leer unos versículos de Mateo 5:13, el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal pierde su sabor, y aquí en la expresión pierde su sabor, la Cueva hace una nota al pie de página explicando lo que significa perder el sabor. Literalmente en griego se vuelve necia. Cuando la sal se vuelve necia, ¿cómo la sal, siendo un objeto inerte, se va a volver necia? Pero entendemos eso porque nosotros somos la sal de la tierra, por lo tanto sí podemos volvernos necios. ¿Con qué será salada? Para nada es buena. Para nada es buena. Y esa expresión, para nada es buena, aparece con una nueva nota de pie de página que dice, literalmente, tiene fuerza. Para nada tiene fuerza la sal, sino para ser arrojada afuera y pisoteada por los hombres. Ese es el estado de la sal cuando pierde su sabor, cuando se vuelve necia y está enferma. No tiene vigor, no tiene fortaleza, no tiene fuerza.
Queridos hermanos y hermanas, hay correspondencia entre esa sal y las 10 vírgenes y los 3 discípulos que no pudieron velar con el Señor en Getsemaní. Ahora, ¿cómo resolvemos este punto? Hemos hablado de la oración, el ayuno, pero en definitiva todo viene de arriba. Recordemos cuando el Señor quiso restaurar la casa en Jerusalén luego del cautiverio babilónico. ¿Cómo comenzó esa obra de restauración? ¿Recuerdan ustedes? En el libro de Esdras, al comienzo y al final del segundo libro de Crónicas, dice una frase interesante. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y al despertar Dios el espíritu de Ciro, dictó un edicto para apoyar la obra de aquellos israelitas que quisieran volver a su tierra y restaurar la casa. Nada podía hacer Ciro sin que Dios lo hubiese despertado. Luego en el libro de Ageo dice que Jehová despertó el espíritu de Zorobabel y de Josué y de todo el resto del pueblo para subir a la reconstrucción de la casa. Noten ustedes, tratándose de un impío, un gentil que no conocía a Dios como Ciro, o tratándose del propio pueblo de Dios, como Zorobabel y Josué, en ambos casos Dios tuvo que despertar su espíritu. En uno seguramente estaba muerto, en otro estaba dormido simplemente, pero Dios tuvo que actuar. Y Dios tiene que actuar en nosotros. Por eso el Señor le dice a la Odisea, compra de mí, es necesario que compres de mí oro refinado en fuego y todo lo demás, vestiduras para vestirte. Porque de Él depende todo. Compra de mí. Yo te despertaré. Si tú clamas, si tú buscas. En Isaías, el Señor le dice a su pueblo, despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sión, vístete tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa. El Señor nos está diciendo estas palabras a nosotros hoy, despierta, iglesia. Despierta, hija de Dios, despierta, hijo de Dios. No te conformes al estado que te rodea, a la condición de muchos. No te conformes a una vida llena de comodidades, de afanes, a una rutina que te lleva hacia la inactividad, hacia la sordera, hacia la ceguera y hacia el sueño espiritual. Es tan fácil estar despiertos para el mundo y dormidos para Dios. ¿Cuánto nos cuesta a veces realizar pequeñas acciones espirituales como escuchar la palabra, como orar, como levantarnos temprano o como hacer un ayuno? Cuán difícil se torna porque estamos enfermos espiritualmente, estamos anémicos, paralíticos, ciegos, desnudos y en definitiva dormidos. Que el Señor nos conceda su gracia, porque es tiempo. Estamos a las puertas de la venida del Señor. No podemos darnos el lujo, un lujo necio, de relajarnos y dejarnos llevar por la tendencia, por esta inercia de un mundo sin Dios. Pidámosle al Señor que nos despierte, que nos dé fuerza para mantenernos en pie cuando venga la avalancha
y no seamos arrastrados por las aguas. En el mundo hay solo dos clases de personas, los que tienen a Dios y los que no. Los que están muertos para Dios y los que están vivos para Dios. Pero estos que están vivos pueden estar dormidos, pueden estar ciegos, sin expectativa, sin visión. La vida transcurre lo mismo que para el mundo. Planes humanos, expectativas humanas, costumbres y hábitos tomados del mundo. Cuidado, queridos hermanos y hermanas. Muchas veces en el pasado nos hemos dormido, en periodos en que hemos debido estar despiertos, y cuán gran pérdida eso ha significado. Ahora que por la gracia de Dios podemos estar atentos, lúcidos, vigilantes, podemos tener el río de Dios fluyendo en nuestro corazón, podemos tener una palabra de testimonio y de alabanza en nuestra boca. Guardemos este tesoro. Y si estamos cayendo en la tibieza o en la inercia, dejándonos llevar, dejando que las cosas sucedan a nuestro alrededor y con nosotros, opongámonos a eso. Resistamos en el nombre del Señor. Pidamos ser despertados, alertados. Estén atentos y vigilantes, dijo el Señor, porque la carne es débil. Que el Señor nos socorra. Vamos a orar. Padre, te encomendamos nuestras vidas, porque no solo queremos tener tu vida en nosotros, sino estar atentos y vigilantes. Remueve todo lo que tenga que ser removido. Sacúdenos si es necesario. Quítanos el polvo y todo aquello que nos vuelve lentos, insensibles a tu voz y a tu sentir. Padre, lo rogamos, lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.